Bendiciones, su hermana Gypsy. Dios los bendiga, lo cuide, lo separe para Dios. Gracias por visitarme. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por tu respaldo. Gracias por todo lo que tú haces para sus hijos, Señor. Somos agradecidos por toda tu fidelidad y tu paz que tú nos das, que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Gracias, Señor, porque estamos seguros contigo siempre, Padre, porque tú nos cuidas, tú nos llevas debajo de tus alas, Señor, y nos guías, Señor. Tú eres lámpara a mis pies, Señor. Gracias, Señor, porque sé que cuando camino tú me guías, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan hermoso, tan glorioso. Ahora, Padre, te entrego esta palabra, Señor, para que tú uses mi boca, Señor, para edificar, para sanar, para transformar vidas, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y lo que quieres decirnos con tu palabra, Padre. Te digo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir la segunda parte del orgullo. El orgullo que aprendimos el otro día. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que aprendimos. Porque aprendimos muchas cosas. Están haciendo la lista de las metas que tienen para el año que viene. Pues ya yo comencé la mía. Y ya estoy comenzando. Ya estoy limpiando mi casa, preparándome para año nuevo, porque este año va a ser mejor que este año. Porque este año fue un año bien difícil, pero todavía estoy viva aquí, fuerte para el Señor, repartiendo su palabra, levantando los caídos, devolviéndole vida a los muertos, dándole vida a esos huesos secos. Gloria a Dios. Ok, el orgullo lleva a la destrucción, ¿se recuerda? Entonces hablamos de orgullo y cómo hay mucha gente orgullosa. Leímos Isaías 14, 12 al 15, que se trata como Satanás cayó, era el mejor, el ángel más perfecto, más excelente, y cayó por su orgullo. Y ahora yo quiero leer Ezequiel 28, 12 al 17, porque no lo leí la otra vez porque estaba tan fuerte ese pasaje. Ahora vamos a leer Ezequiel 28, 12 al 17. Busquen su Biblia. Biblia con Gypsy. Aquí estamos prendiendo. Todos. Busquen Ezequiel. Ezequiel 28. ¿Se están preparando? Se están preparando para este año nuevo. ¿A dónde la van a pasar? Con sus familias, en la iglesia. ¿Cómo lo van a pasar? Yo todavía no sé. Yo quiero pasarlo en la iglesia. Pero vamos a ver. Porque la familia también hay que pasarla con ellos. Y hay que tener una balance. Gloria a Dios. Ezequiel 28, 12 a 17. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió y se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrogué al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tu santuario con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a las cenizas en el suelo, a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron
por tu destino. Has llegado a un fin terrible y dejarás de existir. Gloria a Dios. Ya tú sabes que eso fue lo que le pasó a Satanás. Dios, Ezequiel no está diciendo todo lo que le pasó a él por su orgullo, por pensar ser más grande que Dios. Después hablamos del versículo 2:3 que dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, consideran a los demás como mejor que ustedes. Proverbio 16:18 nos dice, la soberbia procede de la destrucción y la arrogancia a la caída. Y hablamos de eso y hablamos que en la Reina Valera dice eso y después en la NTV dice del orgullo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia ante la caída. El orgullo, decimos que el orgullo y la soberbia eran como hermanas y los dos quiere decir lo mismo. El orgullo y la soberbia es como la misma cosa. Y después hablamos de que hay un orgullo positivo y un orgullo negativo. El orgullo positivo es cuando tú estás orgulloso de tus hijos que han pasado sus grados con buenas clasificaciones, o si tú estás bien, si tú estás bien agradecido de ellos, si tú estás bien, ¿cómo se dice? If you are very proud of them because they passed the grades, because they're doing good in school, that's a good orgullo. Hablando inglés y español. ¿Hay alguien aquí en inglés? Aleluya. Proverbios 11:2. Con el orgullo viene la deshonra, con la humildad la sabiduría. ¿Qué es la humildad? Hablamos qué es la humildad y cómo la humildad nos lleva a ser como Jesús. Entonces hablamos como la característica de la humildad, que fue la primera dependencia de Dios. Y después hablamos de actitud del corazón. Consideras a otros más que a unos mismos. Los siervos, Marcos 10:45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces hablamos también de obediencia. Juan 14:23, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Así que si obedecemos a Dios, Jesús nos promete está en nosotros, Él y el Padre con nosotros, respaldándonos en todo lo que hacemos, porque somos fiel a Él y entonces Él es fiel a nosotros. Algunas veces los humanos no son fieles, pero Dios es fiel con sus hijos y con nosotros también, porque Dios es fiel, aunque algunos no le hacen la voluntad de Dios, no hacen lo correcto, Dios lo perdona, porque Él tiene mucha misericordia. Entonces hablamos de rey Nabucodonosor, que como él tenía tanto orgullo, que Daniel tuvo que decirle que deje el orgullo, porque si sigue con ese orgullo va a comer con los animales. Y después el rey Nabucodonosor no se llevó del consejo y después se fue a comer con los animales en la selva. Y después a lo último él aprendió que Dios es más importante que él. Ahora vamos a hablar de Urías, ese otro rey que tenía también orgullo. Vamos a ver cómo el rey Urías, cómo él tenía el orgullo y cómo él se arrepintió. Urías, 2 de Crónica 26.
2 de Crónicas. Crónicas está en el Antiguo Testamento. Habla de los reyes. Ok. Urías gobierna sobre Judá. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad. Era un niño, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías destruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Usías tenía 17 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Dios le dio éxito. Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gatnia y Abdob. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Abdob y en otras partes de Filistia. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los arabeos y de Gor, y en sus guerras contra los neunitas. Los neunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Gloria a Dios. Usías construyó torres fortalecidas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el antígulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manandas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en las valles fértiles. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unido por unidad. O sea que este rey tenía mucha prosperidad, tenía muchos logros porque Dios estaba con él, porque él hizo lo correcto. Cuando uno hace lo correcto, Dios siempre está con nosotros. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maseáis. Estos nombres que están en la Biblia son un poquito difíciles, pero no tenemos que aprenderlo todo, porque algunas veces son difíciles de aprender, pero tenemos que mencionarlo, ¿verdad? Porque todo en la Biblia, todos los personajes son importantes. Estaban bajo el mano de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Esos regimientos del poderoso guerrero eran comandador de 260 jefes de clanes
El ejército estaba formado por 307.500 hombres. Todos soldados selectos estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Estos soldados estaban listos para la batalla. Si había alguien que tenía que pelear, ellos estaban ahí, guerreros. Así que somos nosotros lo que trabajamos para Dios, somos guerreros. Cuando necesitamos pelear por alguien, por las armas, estamos aquí, parados en la brecha. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos, piedras para ondas. También edificó estructuras sobre la muralla de Jerusalén, diseñando por experto para proteger a los que disparaban. O sea que el ejército estaba bien fuerte. Flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres a las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por toda parte porque el Señor le dio las maravillas ayuda y llegó a ser muy poderoso. Dios le dio la victoria a él. Él siempre estaba ahí con él, siempre le daba la victoria. Vamos a ver qué hizo mal, porque si Dios estaba con él, ¿y cómo se le subió el orgullo? Vamos a ver. Pecado y castigo de Ura. Oh, santo. Pero cuando llegó, versículo 16, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Tú ves que el orgullo mata todo. El orgullo es como un pecado, porque todas estas cosas que el rey hizo y todo eso, y después, porque hizo tantas cosas, seguro no agradeció a Dios, porque también cuando uno tiene muchos éxitos, muchas cosas que logramos, no es por nosotras, pues, no es por nuestra fuerza, es por Dios, porque Dios nos da la fuerza, porque Dios nos da el respaldo, porque Dios nos manda, Dios nos respalda. Pero siempre tenemos que darle la honra a Él. Gloria a Dios. Pecó contra el Señor, su Dios, cuando entró al santuario santo del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor. Todos ellos, hombres valientes, enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar inciensos al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para el servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por eso. O sea que Zacarías no era sacerdote, Zacarías era rey. Y los reyes tienen una posición, así como el rey Saúl, que hizo lo mismo, también Usías hizo lo mismo. Y por eso pecó. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el tiempo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Santo. Lo sacaron del templo y a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Santo. Vivió aislado en una casa aparte,
porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jodán quedó encargado del palacio real y el gobernador y gobernaba a los habitantes del reino. Los demás aconteció. Oh my God. So este rey perdió su reinado y también le dio lepra. Santo. Cuando dice la Biblia que le da lepra, no es una enfermedad, sino, sí, es una enfermedad por espiritual. Cuando dice lepra, quiere decir que en algo espiritual no está bien, eso no puede funcionar como debe. Gloria a Dios. So, mira, el orgullo lo hizo quemar incienso, hacer una cosa que no era de él, no le pertenecía a él. Porque si tú eres rey, tú tienes que hacer las cosas como los reyes. Lo que le toca a los reyes. No puede hacer las cosas como los sacerdotes. Porque todo tiene su lugar. Todo tiene su momento. Todo tiene su posición. Si tú tienes una posición, el otro tiene una posición. Tú no puedes hacer lo que otro hace. Porque si te ponen a ser rey, tú no puedes ser sacerdote. Gloria a Dios. Aleluya. So, vamos a ver lo que yo escribí de este. Entonces, resumen aquí que yo escribí fue, porque yo me enfoco, Dios le dio a Uzías mucho éxito en todo lo que hacía, lo prosperó y le dio poder, pero todo eso se le subió a la cabeza y trajo su orgullo y resultó en su ruina. En vez de glorificar el nombre del Señor, él quiso hacer cosas que no le pertenecía hacer a él. Hizo como el rey Saúl, ofreció incienso como los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes le dijeron que hizo mal, en vez de ser humilde, se llenó de rabia y brotó lepra. O sea, te recuerda que cuando uno tú ves un orgullo, que tú tienes un orgullo, tú tienes que decir, a mí no me va a pegar el orgullo. Y tienes que ser humilde. Ponerte humilde, porque si no, mira lo que pasó. Le dio lepra. Santo. Todos los sacerdotes vieron la lepra en su frente y fue expulsado del templo y vivió aislado en su casa. Su hijo Jodán quedó encargado del palacio real y él gobernó. Segunda de Crónicas 26:16. Pero cuando llegó el ser poderoso Uzías, también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor, su Dios, cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar de otro rey, que es Ezequiel. Segunda de Crónicas 32. Biblia. Estamos hablando de muchos reyes que por su orgullo perdieron su reinado, o le dieron lepra, o pasó algo que no le debía pasar a ellos, pero por su orgullo, como le pasó a Satanás, perdieron su posición. Porque Dios no le gusta el orgullo. Él mira a lejos los orgullosos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Aquí. Entonces vamos a Segunda de Crónicas 32. No sé por qué Dios me puso a hablar del orgullo. Parece que en este tiempo hay mucha gente orgullosa y no podemos ser orgullosos. Sí, podemos tener esa, yo lo hice, pero no pueden hacer. Siempre pongan en su mente que todo lo que hacen es por Dios y darle siempre la honra a Dios. Porque si somos hijos de Dios, si somos siervos del Señor, todo lo que hacemos es por Dios, no por nuestra propia fuerza. Porque yo no puedo hacer nada sin Dios. Yo no puedo hacer nada sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que me guía. Algunas veces usa mi boca para hablarle a ustedes. Gloria a Dios.
Santo eres, Señor. Ok. Ezequiel 2, Crónicas 32. De Ezequiel 2. Aleluya. Ezequiel 2. Déjame ver porque hay un Ezequiel 2. Vamos a ver eso ahorita. Vamos ahora. Ezequías 2, Crónica 32. Santo. Después de Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Senaquería, rey de Asiria, invadió a Judá. Santo. Espérate, vamos a ver aquí. Ezequías, Segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas 32, ¿lo tienen? ¿Sí? Ok, vamos. Después de Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio orden a su ejército para que penetraran las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta que la Senaquerib también pensaba atacar a Jerusalén, consultó a sus funcionarios y consejos militares y decidieron bloquear las manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia, se cortó el arroyo que corría por el campo, porque dijeron: ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Luego Ezequías se esforzó en repartir todas las secciones caídas de la muralla. Erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraples en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudo. Destinó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza, junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías le dio ánimo diciendo: sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni se desaliente por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podría tener un gran ejército, pero no son más que nosotros. Por nosotros está el Rey nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestra batalla por nosotros. La palabra de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? No entiendo. ¿Este rey era orgulloso? Alguien me cambió aquí. Tras una victoria y liberación, no agradeció a Dios. Este es el orgullo de nuestros logros y posiciones. Primera de Juan 2:16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros, posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino viene del mundo. Gloria a Dios. Hay que siempre agradecer a Dios por nuestras victorias, porque fue por Él que logramos todo. Él nos da las gracias, la sabiduría y el querer en el hacer de las cosas. Por Él y para Él son todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Primera de
Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, lo que pertenecen a Cristo Jesús. Dios abre los ojos a los que no ven para que siempre recuerdan que tú eres Dios verdadero, el que nunca falla. Se arrepintió y Dios le mostró misericordia. Dios le enseñó que la humildad al orgullo y exaltó la humildad. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 32:7. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria y de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande que en nuestro lado. Aleluya. El dolor quebranta el orgullo. Por ejemplo, las mujeres cuando dan a luz no les importa que vean, sino que lo que ven, sino quieren salir del dolor de parto. Muchas mujeres, eso es una cosa, muchas mujeres del mundo, cuando están dando a parto, se les pierde toda la ¿cómo se dice? Se le pierde todo el orgullo porque tienen tanto dolor que no le importa cómo se ven. ¿Entiende? Yo creo que el dolor también quita el orgullo. Por eso es que alguna gente pasan por cosas dolorosas para que el orgullo se le quite de su ser y sean más humildes. Aquí Dios me dio esta historia de Job 33:17-22. Job es una historia muy fuerte porque Job era un hombre fiel a Dios, un hombre perfecto, un hombre que no tenía ni un pecado en él. Pero Satanás quería dañar a Job y le dijo a Dios: ¿no ve a mi siervo Job, que es fiel, que es justo, que es esto, lo otro? Le dijo Dios a Satanás. Y Satanás le dijo: sí, él es fiel, pero vamos a ver si le pasa cosa para ver si sigue alabándote a ti. Satanás es un malo, ¿verdad? Satanás es lo peor, por eso tenemos que tener cuidado con Satanás. Cuando vemos las cosas, las antimañas de Satanás, tenemos que ponernos en la brecha. Porque no podemos dejar que Satanás nos dañe la vida. Y todo lo que Dios deja pasar es por una razón. Porque Él usa todo lo malo que le pasa a los hijos de Dios, lo usa para su bien. No importa lo que Satanás trate de hacerte a ti, de cómo Él trata de hacerte sufrir por algo. Aprende que el sufrimiento algunas veces Dios lo deja pasar para acercarte más a Él. Cuando tú sufres, es para Dios llamándote para que venga a Él y para que Él te hable, para que Él te dé ese descanso en Él. Gloria a Dios. Ok, vamos a leer Job 33:17-22. No sé qué pasó ahí con esa última. Parece que me tocaron mi papel aquí. Está como medio raro eso. Ezequías, segundo de Crónica. Parece que me borraron algo aquí, pero todo está bien. Tú sabes que siempre hay hackeadores que tratan de hackearte tus papeles. Pero Dios tiene el control de todo. Él no deja pasar algo que no sea para mi propósito. Lo que están haciendo eso, me están haciendo maldad. Dios te bendiga. Aleluya. Job 33.
yo aprendí a perdonar, porque algunas veces la gente son usadas por Satanás y tratan de dañar a la otra persona, pero tú tienes que seguir perdonando a esas gente que son usadas por Satanás, porque eso es lo que nos manda el Señor, a perdonar lo que nos dañan, perdonar lo que nos quieren dañar, a perdonar lo que nos quieren hacer daño, a perdonar lo que nos quieren lo que nos quieren muerto, porque eso es lo que quieren. Eso quieren frustrarnos para nosotros morirnos espiritualmente, pero eso no pasa a los hijos fieles de Dios, porque los fieles de Dios siempre tienen fuerza de Dios, que Él nos da la fuerza. Él nos lleva arriba, como las águilas, a volar, arriba de todos esos cuervos, de todas esas gentes que tratan de dañarnos. Ok, vamos aquí. Aleluya. So, vamos a Job 32. Los tres amigos de Job no quisieron responderle. ¿Ya buscaron el libro? Los tres amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía la existencia de su inocencia. Él insistía en su inocencia. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, el busita del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. También se enojó con los tres amigos de Job porque al no lograr refutar los argumentos de Job, hacía parecer que Dios estaba equivocado. Elío había esperado que los demás hablaran con Job porque era mayor que él. Pero cuando vio que ellos ya no tenían respuesta, habló con enojo. Eliú, hijo de Baraquel, el busita, dijo: yo soy joven y usted es anciano, por eso me contuve de decirle que lo que pienso. Me dije, los que tienen más edad deben hablar porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, en aliento del poderoso en ellas, que las hace inteligentes. No siempre los ancianos son sabios. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. Así que escuchen y defienden decirle lo que pienso. Este es un amigo de Job, porque Job tenía amigos que trataban de ayudarlo, de que consolarlo, pero esos amigos creían que Job estaba pasando por eso, por su pecado, estaba pasando por esa enfermedad, por todo lo que le estaba pasando. Pero un amigo, el amigo cuarto, que Eliú, era el cuarto amigo, porque los tres eran los otros. Este amigo era más joven y este amigo tenía una diferente forma de pensar que los otros. Así que escúchenme y déjame decirle lo que pienso. He esperado todo este tiempo
prestando mucha atención a sus argumentos, observando cómo buscan atentas las palabras. Le he escuchado, pero ninguno de ustedes ha logrado refutar a Job, ni responder a sus argumentos. Y no me digan, él es demasiado sabio para nosotros. Solo Dios podrá convencerlo. Si Job hubiera estado discutiendo conmigo, yo no le respondiera con la misma lógica que ustedes. Ustedes se sienten allí desconcertados, sin nada más que decir. Seguiré esperando ahora que se han quedado callados. Permaneceré en silencio y yo también. Y si no, quedará mi opinión y expresaré lo que pienso. Pues esto llenó de palabras contenidas y el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Soy como un barril de vino sin respiradero, como un cuero de vino a punto de destallar. Tengo que hablar para encontrar alivio. Así que déjenme dar mi respuesta. No haré favoritismo ni intentaré adular a nadie. Pues si insistiera usar la abundancia, pronto mi creador me destruirá. Eloí presenta sus argumentos contra Job. Job, escucha mi palabra. Presta atención a lo que tengo que decir. Ahora que he comenzado a hablar, déjame continuar. Hablo con toda sinceridad, digo la verdad. El Espíritu de Dios me ha creado y a el aliento de poderoso me da vida. Respóndeme si puedes. Presenta tus argumentos y define tu posición. Mira, tú y yo, ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro. Así que no tienes que tenerle miedo. No será duro contigo. Tú has hablado en mi presencia y ha escuchado tus palabras, diciéndote, yo soy puro, no tengo pecado. Soy inocente, no tengo culpa. Dios busca pleito conmigo y no considera su enemigo. Él puso mis pies en el cepo y vigila para mis movimientos. Pero está equivocado y te mostraré el porqué. Pues Dios es más grande que todo ser humano. Así que, ¿por qué presentas cargos contra él? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no le reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas. Cuando el sueño confunde, fue sobre las personas, profundo cae sobre la persona mientras están acostados. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencia. Él hace que se aparte de sus malas acciones, no le deja caer en el orgullo. Él les protege de la tumba y cruza el río de muerte. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su derecho de enfermo. Los dolores insensates en sus huesos. Ellos pierden el apetito, no desean ni la comida más deliciosa. Sus carnes se consumen y son puros huesos. Están a la puerta de la muerte. Los ángeles de la muerte los esperan. Pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta, él le tendrá compasión y le dirá, sálvalo de la tumba.
porque he encontrado un rescate por su vida. Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el del niño, fuerte y joven otra vez. Cuando él ore a Dios, será aceptado y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará en su relación correcta. Declara a sus enemigos, peca y torcí la verdad, pero no salió de la pena. Peca y torcí la verdad, pero no valió la pena. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Así Dios actúa por esa forma. Una vez que por las personas, Él las rescata de la tumba para que disfruten de la luz de la vida. Toma nota, Job, escúchame, porque tengo más que decir. Sin embargo, si tienes algo que decir delante, habla, porque deseo verte justificado. Pero si no, entonces escúchame, guarda silencio y te enseñaré sabiduría. Gloria a Dios. Pero este niño era muy atrevido. O sea, que él está diciendo que el dolor algunas veces Dios usa el dolor para acercarte a Él. Y parece que el pecado, él dijo que el pecado de Job no era el pecado de Job no era porque él no era que él estaba pecando, sino el presente pecado de él, que lo que él estaba viviendo era el pecado, que también era una cosa mala. No entiendo cómo todos estos amigos tratando de darle alivio a Job y ninguno podían darle una excusa, un alivio a Job. El amigo creyó que Job, en Job 33, vemos en un cuarto amigo que Job, que es Eliú, respondiendo a otros amigos de Job. Eliú era el más joven del grupo. Habló una vez cuando ya habló una vez y única vez. Cuando ya Elifaz y Bildad y Zofar no tenían nada que decir, Eliú quiso decir algo diferente. Él cree que el sufrimiento de Job no era el pecado que hizo en su pasado, sino que él no dejaría de sufrir hasta que no reconocía el pecado actual. Según Eliú, Job sufría no por igual pecado, por algún pecado cometido, sino que pecaba debido al sufrimiento que estaba pasando. Job había adoptado una actitud arrogante al tratar de defender su inocencia y que el sufrimiento no era para castigarlo, sino para protegerlo y restaurarlo al fin de mantenerlo en el buen camino. Él expresó números de verdades en sus discursos, dando a entender que él debía ver su sufrimiento de otra forma, no por un propósito mayor. Aunque este consejo se veía más espiritual que los otros consejos, también era un consejo erróneo. El sufrimiento no lleva a la sanidad y la restauración. Tampoco es relacionado con el pecado. La Biblia nos dice que el sufrimiento es una realidad dolorosa. No es parte de un diseño original de Dios, pero Él le usa para propósitos mayores. Dios lo usa para formar nuestro carácter, acercándonos a Cristo y sentir de una forma que Él sufrió. El sufrimiento también nos capacita para consolar a otros cuando pasamos por lo mismo y por otras cosas de dolor. Cuando pasamos por algo y lo superamos, Dios nos da la autoridad en eso
para consolar y ayudar a otros. Y por la fe ellos soportan y seguirán creyendo con paciencia que Dios lo eliminará algún día. Y si no lo hace, Dios seguirá siendo Dios. O sea, que esto nos está diciendo, esto yo lo que vi inspirado por el Espíritu Santo, que Dios no entristece de barde. Si tú pasas por una enfermedad, pasaste por una enfermedad, esa enfermedad es una forma también algunas veces de Dios acercarte a ti. Pero si Dios te puede sanar, pero si Dios te sana y es una gloria como lo hizo con Lázaro, que lo revivió de la tumba, es un milagro que puede pasar. Pero si no lo hace, también tiene que darle gloria a Él, porque Él tiene un propósito por todo en la vida. Y tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que Él hace. Si lo hace o si no lo hace. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Personajes que fueron heridos por el orgullo. Jacob. Jacob fue herido cuando peleó con el ángel de Jehová, le dejó cojo por el orgullo de caminar seguro. Aleluya. Deuteronomio 17:12. Cualquiera que tenga la arrogancia de rechazar el veredicto de un juez o de un sacerdote que presenta al Señor tu Dios, tendrá que morir. De esa manera limpiarás la maldad que hay en Israel. Jonás. Dios quebrantó su orgullo. Vamos a hablar de Jonás ahora, que Dios quebrantó el orgullo de Jonás. Porque Jonás, ustedes conocen a Jonás, ¿verdad? Vamos a leer. Jonás 4. Jonás 4. Ay, ya pasó el tiempo. Aleluya. Este va a ser un poquito más largo, pero ya estamos terminando. Déjame terminar. Jonás. Vamos a buscar a Jonás. Aleluya. Esto va a ser más de una hora. Pero estamos leyendo. Jonás 4. El enojo de Jonás por la misericordia del Señor. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. O sea, esto pasó después que Jonás tenía una asignación de ir para un pueblo, para que hablar de ese pueblo, para que su pueblo se arrepientan. Pero él no quiso ir para allá porque vio que ese pueblo era bien rebelde y él no quería. Él sabía que no iban a oírlo. So, él, en vez de coger para donde él tenía que ir, él fue por otro lado. Pero al camino donde él iba, el pez lo tragó y lo llevó para el lado que tenía que ir. So, esto pasó después de eso. Este cambio de plan molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, no te dije antes de salir de la casa que tú harías precisamente esto. Por eso oí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Está dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto que no vivo si lo que yo predije no sucediera. El Señor le respondió: ¿te aparece bien enojarte por eso? Entonces se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le decía la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios
proveyó que una planta frondosa crecía allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y la protegía del sol. Esto le trajo alivio a Jonás. Estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano al amanecer el día y el día siguiente. El gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador de oriente para que la soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Si replico, Jonás, ¿estás tan enojado que quisiera morirme? Entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más que 20,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Sin mencionar todos los animales, ¿no debería yo sentirme lástima por esta gran ciudad? O sea que Dios le estaba enseñando a Jonás que así mismo como él provió una planta ahí para que le cubriera el cosa. Entonces él mismo también le puso una para que lo molesten. O sea, Jonás estaba preocupado por la planta, pero no estaba preocupado por la gente. Pero tenía que preocuparse más por la gente, por las armas que tenían que salvarse, que por una planta. Gloria a Dios. Dios le estaba enseñando ahí a Jonás a ser más humilde, porque él quería ser arrogante. Pensaba, no, es lo que yo digo. El ego, el ego que se le puso a Jonás. No, yo no voy para allá porque yo sé que tú tienes misericordia de esos gente. Pero él no tenía misericordia. Pero él tuvo misericordia de la planta. Más que las personas que son personas humanas. Gloria a Dios. Entonces, también Jonás, ahí con su orgullo, también Dios le enseñó que las personas valen más que las plantas. Aleluya. Gloria a Dios. No sé. Levítico 26:19. Quebrantar de su espíritu de orgullo al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Si los israelitas obedecían los mandatos del Señor, habrá paz en la tierra, pero si desobedecen, entonces serían castigados con consecuencias de sus pecados, para que se humillen y se arrepienten de sus pecados. No es vengarse de Dios, no es venganza de Dios, sino corrección. Algunas veces pasamos por procesos no por nuestros pecados, sino estamos haciendo lo correcto, pero Dios lo deja pasar para moldearnos, no porque pecamos, sino porque Él quiere cambiar cosas de nuestras vidas para ayudarnos a llegar a nuestro propósito. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperan para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito el que tiene para ellos. Tenemos que ser como Pablo y Bernabé, que quebrantaron el orgullo. Pablo y Bernabé, Hechos 14:11-15. Después de que sanaron a un cojo, la gente llamó a Pablo y a Bernabé dioses.
dioses le llamaron. La gente quería ofrecerles sacrificios y ellos rasgaron sus ropas, afirmando que eran solo hombres de carne y hueso. Proverbios 27:2, que te alabe otros y no tu propia boca, que te haga un desconocido y no tus propios labios. Gloria a Dios. Es el final, ya tenemos una hora. Dios me lo bendiga. Después le voy a dar otro mensaje poderoso. Espérelo. Dios lo bendiga. Bye.